Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 6, La Torre de Babel. Riley llegó de nuevo al gremio. Esperó un rato en la fila y cambió sus piedras mágicas por dinero. Mirando fijamente la pequeña cantidad de dinero en efectivo que sostenía en la palma de su mano, suspiró. Piedras mágicas de goblin, piedras mágicas de lagarto de mazmorra. Ninguna vale mucho, como era de esperar. Un patético baliz de 1800. Tras guardar el dinero en el bolsillo, Riley buscó a su asesor para informarle sobre su exploración del día. Los aventureros novatos aún dependían de la guía de sus consejeros. Media hora después, Riley llegó a la Torre de Babel y viajó en un ascensor de otro mundo por primera vez en este mundo. La base de la familia Hefesto estaba ubicada en lo alto de la torre. Además de servir como la tapa de la mazmorra, el espacio interior de la Torre de Babel se utilizaba como un megacentro comercial moderno. La armería de la familia Hefesto, la enfermería de la familia Diancecht, junto con restaurantes y baños públicos, ocupaban las plantas comerciales. La Torre de Babel disponía de 17 plantas comerciales para alquilar, de las cuales 4 pertenecían a la tienda de armas de Hefesto. En los pisos restantes se encontraban las residencias de los dioses, además de un balcón alquilado por la diosa de la belleza, Freya, para espiar. Oh, has vuelto, has vuelto. ¿Comillas Hefesto? Riley se sorprendió al ver a la diosa esperándolo. Al instante siguiente, o hablar a otra persona. Comillas, ¿así que eres el nuevo recluta? Una mujer salió de detrás de Hefesto. Medía 1,7 metros de altura y tenía rasgos que podrían describirse como llamativos rasgos femeninos. Llevaba un pareo que dejaba al descubierto unos abdominales definidos y una piel sana y bronceada. Tenía el pelo negro, los ojos rojos y el rostro de alguien del lejano oriente. Sobre su ojo, llevaba un parche, en el lado opuesto al de Hefesto. Riley la reconoció. El capitán de la familia Hefesto. Tsubaki Colbrande. Un aventurero de primera clase de nivel 5 conocido como el Cíclope. Hola, capitán, soy Riley. Comillase. Tsubaki parpadeó y luego comentó con un tono curioso: esta nueva recluta es muy educada. Jajaja. Llámame Tsubaki, no me gustan las formalidades complicadas. Muy bien, Tsubaki. Riley adoptó la nueva forma de dirigirse a él. Oh, hola. Tras intercambiar saludos, Tsubaki dio un paso al frente. Riley la observó mientras se acercaba, paso a paso, su rostro cada vez más cerca del suyo, casi rozándolo. Se sintió nervioso. La distancia es demasiado corta. Señaló con el dedo a la Sauchi que Riley llevaba en la cintura y preguntó: oye, ¿puedo ver tu trabajo? Antes de que Riley pudiera reaccionar, Hefesto golpeó a Tsubaki en la cabeza. Comillas, idiota. Todos llevamos esperando dentro un montón de tiempo. No puedes, capitán, dejar de causar problemas de una vez. Tras ser regañada, Tsubaki se portó bien. Pero aún así le susurró a Riley, pidiéndole que le prometiera que hablarían de espadas más tarde. Tras seguirlos a los dos hasta la base, Riley se encontró en medio de un banquete. Estuvieron presentes cerca de 100 personas. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser todo esto para darme la bienvenida? Oye, chico, eres el nuevo, eres flacucho, pero tienes buenos músculos. Tienes potencial. Un tío enano le dio una palmada en la espalda a Riley, haciéndole escocer. Este tipo, probablemente sea de nivel 3. Comillas, vamos, bebamos. El resto de la noche fue un borrón para Riley. Saludó a muchísima gente, intentó memorizar una montaña de nombres y bebió demasiado. Y ese tipo enano, resultó que solo tenía 20 años. Puaj. El alcohol barato es terrible para el estómago. Riley se incorporó apoyándose en una mano, sentándose erguido, y sintió que algo andaba mal. Giró la cabeza y vio a su capitán, Tsubaki, roncando a su lado. Ella dormía fatal. No. Ese no es el punto. Tsubaki. ¿Por qué duerme conmigo? ¿Qué demonios? Riley saltó de la cama, mirando sus propias manos con expresión de asombro. Justo ahora, creo que accidentalmente, siseo, porque siento una corriente de aire. ¿Dónde está mi ropa? Buscó a su alrededor y encontró su ropa en un rincón, apestando a vómito. ¿Vomité tanto? En fin, primero tengo que protegerme. Riley quitó la sábana de la cama, se la envolvió alrededor de la cintura y se acercó a la ventana para mirar afuera.
Por un instante, pensó que había regresado a su vida pasada. Desde aquella ventana, vio la bulliciosa ciudad de Horario. Al ser uno de los pocos edificios altos de la ciudad, ofrecía una vista imponente que empequeñecía todo lo demás que se encontraba debajo. La visión le despejó un poco la mente. Bien, el problema de la ropa. Esta es una buena oportunidad para ponerlo a prueba. Construyendo un uniforme de Shinigami con poder espiritual. Riley respiró hondo, concentrando su atención en la pequeña presión espiritual que sentía en su interior. Visualizó cómo envolvía su cuerpo con ella mientras le daba forma. En un minuto, lo consiguió. Un uniforme negro de Shinigami se materializó en su cuerpo, con un estilo tal como lo había imaginado. Además, el emblema de la familia Hefesto estaba estampado en el uniforme. Riley inspeccionó su uniforme de Shinigami. Al comprobar que hasta el más mínimo detalle era impecable, asintió con satisfacción. No está mal para ser el primer intento, dijo. Volvió a mirar a la mujer medio enana que yacía en la cama. Estaba completamente muerta, sin dar señales de despertar. Riley la arropó y luego salió a buscar 2 mudas de ropa. Los colocó en la mesita de noche antes de marcharse. Mientras lo hacía, fragmentos de los sucesos de la noche anterior volvieron a su mente. Tsubaki insistió en ver la espada que había forjado, y me estuvo molestando durante todo el camino hasta mi habitación. Con la Asauchi sujeta a la cintura, Riley se dirigió hacia el distrito de los talleres, saludando a todo aquel con quien se cruzaba por el camino. Un herrero experimentado lo condujo al taller de la forja. Sonido metálico. Sonido metálico. Para alguien que estaba recuperándose de una resaca, el martilleo rítmico era un poco excesivo. Riley, ¿has venido a forjar? Sí. Comillas, forjar una espada como la que llevas en la cintura. Así es. Riley estaba perplejo, preguntándose a qué se refería el herrero. En ese caso, tengo una petición. ¿Una petición? Adelante, dijo Riley, te escucharé. Yo cubriré el costo de los materiales, dijo el herrero, pero a cambio, quiero observar el proceso de forja de espadas del lejano oriente. Riley lo entendió, así que de eso se trata. La familia de la diosa de la herrería Hefesto era una reunión de maestros de todos los ámbitos de la herrería. Eran como forjando otakus, apasionados por su oficio. La oportunidad de presenciar una técnica de forja extranjera les resultaba atractiva. Para estos herreros, observar el proceso una sola vez solía ser suficiente para comprender sus principios básicos, o incluso para replicarlo. Pero a Riley no le importó. Al fin y al cabo, solo era una Asauchi. Sin la habilidad, espada del alma, una Asauchi no era diferente de una katana común. Tan solo dentro de la familia Hefesto, por no hablar del resto de Horario, se podrían forjar una hoja de esta calidad. Riley aceptó la propuesta del herrero principal, recibió un juego de materiales de alta calidad y comenzó a martillar el acero allí mismo. El taller estaba equipado y Riley vio por primera vez algunas herramientas avanzadas. Bajo los golpes rítmicos de su martillo, el acero se alargó, adquiriendo la forma tosca de la hoja de una espada. Riley cortó y eliminó el material sobrante. A medida que la hoja iba tomando forma, le aplicó una capa de arcilla al filo antes de someterla a un tratamiento térmico. Tras el templado, Riley pulió la hoja hasta que brilló con un acabado de espejo. Preparó una sirasaya para la espada, una sencilla vaina y empuñadura de madera, desprovistas de cualquier adorno. Riley, eso es increíble, elogió el herrero mayor. Comillas, qué técnica tan exquisita. Gracias. Si pudiera darte un consejo, continuó el herrero, sería que subieras de nivel cuanto antes y adquirieras una habilidad de desarrollo. La habilidad, de herrero, es útil, aumentará tu eficiencia. Riley asintió en señal de agradecimiento. Herrero. Era cierto. Incluso un herrero de nivel 1 podía trabajar, pero una vez que ganaba reputación, los encargos llovían, lo que hacía que la eficiencia fuera crucial. Pero eso era para herreros comunes. Como creador de Zanpakuto en este mundo, el futuro Shinigami, Riley, priorizó la calidad sobre la cantidad. Cada Zanpakuto era única. Solo aquellos a quienes él considerara dignos podrían poseer uno. El proceso de forja estaba completo. Riley abandonó la base, llevándose consigo a los 2 Asauchi. Con esto, ya tenía uno más de los materiales necesarios para crear una Zanpakuto. Teniendo en cuenta que iba a explorar la mazmorra solo durante un tiempo, quiso forjar una Zanpakuto para aumentar su poder de combate y que le sirviera como baza decisiva.
Con la presión espiritual a la que está sometido actualmente, mantener el Shikai durante un periodo prolongado sería difícil. Las Zanpakuto se pueden dividir en dos categorías, de combate directo y de tipo Kido. Lo primero no requería mucha explicación. En el Seireitei, aparte de la 11ª división, la mayoría de los Shinigami empuñaban Zanpakuto de tipo Kido. Las Zanpakuto de tipo Kido incluían espadas elementales como las de tipo fuego, Rijin Hakka, Tobiume, y las de tipo hielo, Irinmaru, Yuki no Irinmaru, así como espadas de tipo especial con efectos únicos, como Babisuke, duplica el peso de cualquier cosa que golpee, y Suzumebachi, mata al segundo golpe. Las Zanpakuto de tipo combate directo eran una prioridad baja. Los monstruos de los pisos superiores no pudieron resistir el filo de una Sauchi. Aumentar aún más el poder de ataque contra un solo objetivo con una Zanpakuto de tipo combate directo resultaría en un daño excesivo. Con ello, los requisitos quedaron claros. Primero, tenía que ser de tipo Ki. En segundo lugar, necesitaba un consumo de baja presión espiritual. En tercer lugar, debe ser un tipo elemental con capacidad de control de masas, eficaz a media y larga distancia, y poseer una excelente área de efecto. Una Zanpakuto que pudiera satisfacer todas estas condiciones. Rayleigh analizó las posibilidades en su mente. Recordó el pecho que había tocado accidentalmente aquella mañana. Esto me hizo pensar en Matsumoto Ranjiku, famosa por tener las cimas más altas de la sociedad de almas. De acuerdo, ya me decidí. Eres tú, Aineko. La presión espiritual equivale a las estadísticas mágicas que posee. Capítulo 7, Aineko. Aineko. Un Zanpakuto de tipo Gentle Breeze. Habilidad Shikai, la hoja se convierte en ceniza y humo, transformando la arena y el polvo circundantes en armas. Rayleigh puede controlar esta mierda como quiera. Donde quiera que toque el polvo, él simplemente balancea la empuñadura para imitar el mismo corte. Es bastante similar a Kamishin no Yari de Jinichimaru y Senbon Sakura de Byakuya Kuchiki. Además, cumplía con todos y cada uno de los requisitos que Rayleigh buscaba. Controlar el polvo fue una gran ventaja. Le proporcionaba ataques sigilosos de amplio alcance, ideales para explorar o simplemente para crear una cortina de humo y fastidiar a sus enemigos. Si el polvo te tocaba, estabas en la zona de peligro. Una vez decidido qué Zanpakuto forjar, Rayleigh se dirigió directamente a Hefesto. ¿De verdad vas a usar esa habilidad para forjar esto?, preguntó la diosa, asegurándose de haberlo oído bien. No parecía sorprendida en absoluto. Sinceramente, parecía muy emocionada de que sucediera. Sí, estoy listo. Bien, sígueme. Hefesto condujo a Rayleigh de regreso a su taller privado y exclusivo. Puedes probarlo aquí, dijo ella, cediéndole la palabra. Rayleigh no la rechazó. Pensó que la mejor manera de pagarle era darle un buen espectáculo y mostrarle su habilidad para falsificar armas. Se desabrochó la camisa, dejándola colgar suelta a la altura de la cintura. No era excesivamente corpulento, pero sus músculos eran definidos y marcados como los de un nadador. Sujetando un pesado mazo de 2 manos, sus delgados brazos levantaron esa cosa como si nada. Le dio un par de golpes de práctica para familiarizarse con el peso y luego lo dejó a un lado. Espera, ¿vas a usar eso?, preguntó Hefesto. Parecía preocupada de que la hoja se hiciera añicos con semejante fuerza. Rayleigh asintió sin molestarse en dar explicaciones. Sacó el asauchi y lo metió directamente en la fragua. El calor extremo convirtió el metal en un rojo brillante en cuestión de segundos. Mientras se cocinaba, el acero se transformó en un oro brillante y cegador, como si resplandeciera desde el interior hacia el exterior. Ahora. Rayleigh blandió el mazo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los fuertes impactos resonaron por todo el taller, calando hondo en el alma. Rayleigh se dejó llevar completamente por el ritmo. Con cada golpe, estaba clavando un pedazo de su propia alma en la hoja. La fuerza bruta de su voluntad dejó atónito incluso a Hefesto. Era un nivel de falsificación que nunca antes había visto. Tras 49 golpes, Hefesto observó con total asombro cómo Rayleigh extendía la mano y agarraba la hoja al rojo vivo con la mano desnuda. Ella fue demasiado lenta para detenerlo. Diablos, no era solo que no pudiera reaccionar lo suficientemente rápido, una parte de ella se moría por ver qué pasaría después. Auge. Una densa y pesada presión espiritual envolvía el cuerpo de Rayleigh. La tormenta arreció durante unos segundos antes de amainar finalmente. La hoja en la mano de Rayleigh se había transformado.
Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par. La espada, que hacía un segundo no era más que un trozo de metal, ahora tenía todos sus accesorios y una vaina. Comillas, santo cielo, has forjado tu propia alma en la hoja. Incluso una diosa del cielo quedó impresionada. Tomar tu propia alma y usarla como material para convertirla en un arma. Darle un alma propia. Una espada como esa ya no era solo un arma, era la otra mitad de su alma. Como diosa de la herrería, Hefesto había forjado una buena cantidad de armas con conciencia propia. Cada una de ellas era un artefacto divino, y ella solo pudo lograrlo porque era una diosa. Pero ahora, un niño del mundo inferior acababa de hacer uno justo delante de ella. Una hoja que ni siquiera creía posible. Así que, esto era una Zanpakuto. Esta era una espada del alma que solo Rayleigh podía forjar. Empapado en sudor y apenas pudiendo mantenerse en pie, Rayleigh se obligó a sí mismo a permanecer de pie. Todavía tenía que mostrarle a la diosa de lo que realmente era capaz esa cosa. Con los ojos brillantes, la miró, como una llama, y sonrió. El nombre de esta espada es Aineko. Gruñido. En el momento en que Rayleigh dio la orden de liberación, el Shikai de Aineko se manifestó justo delante de los ojos de Hefesto. La ceniza y el polvo se acumularon, formando un pequeño huracán. Ruido sordo. Aún con una sonrisa triunfal, Rayleigh se desplomó cuando Aineko se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. El Shikai se desvaneció y la espada volvió a la normalidad. La diosa de la herrería se quedó allí inmóvil durante un minuto antes de acercarse al niño. Se sentó en el suelo, con las piernas recogidas a un lado, y le acercó la cabeza a su regazo. Ella se quedó mirando fijamente su rostro dormido durante un largo rato. Zanpakuto, qué poder, y tú eres el único que puede crearlas. Alguien como tú, es básicamente veneno para mí. Hefesto le apartó el cabello de la cara, se inclinó y le dio un suave beso en la frente. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó antes de que Rayleigh finalmente abriera los ojos? Ah, un techo familiar. Se quedó mirando al techo, que tenía el mismo aspecto que aquella mañana, antes de incorporarse de golpe y mirar alrededor de la habitación. Al ver la habitación vacía, dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Pero entonces, volvió a suspirar. ¿Por qué diablos me siento decepcionado? Tras despertarse, Rayleigh se incorporó en la cama. Un trozo de papel sobre la mesita de noche le llamó la atención. Si no recuerdo mal, pensó, este es el mismo tipo de papel que usó Hefesto para imprimir mi estatus cuando obtuve una falma. ¿Podría ser? Rayleigh desdobló el papel. Lo sabía, Hefesto debió haber actualizado mis estadísticas mientras estaba inconsciente. Actualización de estado. Nombre, Rayleigh. Nivel 1. Talento. Fuerza, I042. Resistencia, 10-15. Destreza, 10-22. Agilidad, I039. Magia, I028. Magia. Hado, sendero destructivo. Magia ofensiva, magia de lanzamiento rápido, magia de área de efecto. Puede usar hechizos A del 1 al 99. Bakud, camino de la unión. Magia de supresión, magia defensiva, magia de barrera. Puede usar los hechizos Bakud del 1 al 99. Kaid, camino de sanación. Magia curativa, magia regenerativa, magia purificadora. Puede usar hechizos Kaid. Habilidades. Hoja del alma, Zanpakuto. Puede forjar Zanpakuto. Puede nombrar Zanpakuto. Obtiene estrella cuando una Zanpakuto logra una gran hazaña. Un aumento total de estrella de unos 150 puntos. Es bastante patético, murmuró. Al fin y al cabo, solo había luchado contra trasgos y lagartos de mazmorra, monstruos de pésima calidad en lo que a experiencia se refiere. Mi fuerza aumentó muchísimo porque forjé a Aineko. Con solo ver estas estadísticas, es bastante obvio lo que he estado haciendo últimamente. Armado con su Asauchi y su Aineko, Rayleigh abandonó la base y se dirigió directamente a la mazmorra. Con su experiencia previa a sus espaldas, no estaba nada preocupado. Recorrió sin dificultad los 2 primeros pisos, eliminando de un solo golpe a cualquier monstruo lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. Muy pronto, llegó al 5.º piso. Su promesa a Hefesto solo se aplicaba a su primer viaje a la mazmorra. Este fue su segundo. Probablemente no me regañe por ir un poco más allá, ¿verdad? Gracias a Aineko, Rayleigh se sentía bastante engreído. Según sus cálculos, ningún monstruo de los pisos superiores, salvo algunas excepciones de nivel jefe, iba a suponer una amenaza para él.
Al recorrer el quinto piso, Rayleigh agarró la empuñadura de Aineko. La propia hoja se había convertido en cenizas hacía mucho tiempo después de la liberación de Susikai. Mientras caminaba, se detenía al azar y balanceaba la empuñadura desnuda en el aire vacío. Supongo que este es el límite de su alcance, murmuró tras adentrarse más en la zona. Alzó la empuñadura de Aineko, y el polvo circundante comenzó a vibrar. Trozos de ceniza, totalmente bajo su control, arrastraban monstruosas piedras mágicas hasta sus pies. En menos de un minuto, más de 30 piedras mágicas se apilaron frente a él. Perfecto, dijo con una sonrisa burlona, esto es demasiado conveniente. Utilizaba la nube de ceniza para explorar en busca de enemigos. Una vez que divisaba un monstruo, simplemente controlaba el polvo para atacarlo. Para los monstruos, fue como recibir un golpe en sus órganos vitales de la nada. Cayeron muertos, dejando tras de sí únicamente sus piedras mágicas. Entonces, cuando desactivaba su Shikai, el polvo que volaba de vuelta a la empuñadura arrastraba el botín directamente hacia él. Esa era su nueva estrategia. Francotiradores y asesinatos fuera de la vista. Podía acabar con los monstruos sin ningún riesgo y simplemente recoger sus piedras mágicas. Era mucho más eficiente que luchar de la forma tradicional. Tras comprobar cuánto espacio le quedaba en la mochila, Rayleigh dijo al diablo con todo y se dirigió directamente al sexto piso. Gruñe, Aineko. En el instante en que pisó el suelo, Rayleigh liberó el Shikai de su Zanpakuto. Más vale prevenir que lamentar. A partir de este piso, comenzaron a aparecer los llamados asesinos novatos. En los pisos superiores, criaturas como los goblins, los kobolds y los lagartos de las mazmorras no eran más que carne de cañón. Pero sin duda había monstruos a los que los aventureros novatos no podían con los que lidiar. Como las sombras de la guerra. Eran cosas completamente negras, con aspecto de siluetas humanas pero con rostros extraños en forma de cruz. Medían alrededor de 1,6 metros de altura y usaban las horribles garras de sus manos como armas. Su velocidad y potencia de ataque no eran ninguna broma. Y luego estaba el juego de los números. Los monstruos en la mazmorra generalmente seguían una regla, los débiles te atacaban en masa, mientras que los fuertes cazaban en pequeños grupos o en solitario. Las sombras de guerra siempre aparecían en grupos de 4 o más. Muy pronto, Rayleigh se topó con un grupo de 5 sombras de guerra que permanecían juntas. Hay que atacar primero. Silbido. En la oscuridad, un tajo atravesó a una de las sombras de guerra, dejándola muerta al instante. Los otros 4 se dispersaron como pájaros asustados, sumiendo a toda la zona en el caos. Pero el estúpido monstruo no se percató de que el polvo formaba un círculo justo a sus pies. Un tornado provocado por Aineko atrapó a los 4 War Shadows en su interior. Cegados y desorientados, entraron en pánico, rugiendo impotentes en el sitio, demasiado asustados para dar un paso. Es hora de acabar con esto. Impulsada por la ceniza arremolinada, la arena dentro del tornado se convirtió en proyectiles mortales. Rayleigh le ordenó a Aineko que intensificara el vórtice. El polvo a alta velocidad destrozó los cuerpos de las sombras de guerra, desgarrándolos en el acto. La sangre brotaba de sus heridas y se mezclaba con el torbellino, convirtiendo toda la escena en una sangrienta picadora de carne. Capítulo 8, el encuentro con la familia Astraea. Comillas, tienes que estar bromeando. Tras acabar con 5 sombras de guerra, Rayleigh se dispuso a recoger sus piedras mágicas, solo para darse cuenta de que los monstruos parecían un queso suizo. Los finos granos de arena que destrozaron los cuerpos de las sombras de guerra también redujeron a polvo sus piedras mágicas. Con una ligera presión, una piedra mágica se desmoronó hasta convertirse en polvo y se la llevó el viento. Supongo que tendré que aplazar ese ataque a partir de ahora. El hecho de que acabara de tirar por la ventana un par de cientos de balis hizo que a Rayleigh se le oprimiera el pecho. Estoy en la ruina. Pensar en el dinero le recordó a Rayleigh a Ardibarma, la chica de la familia ganesa. ¿No dijo que quería comprar una Zanpakuto? Si tan solo pudiera cerrar ese trato, pasaría de estar en la ruina a tener mucho dinero en un abrir y cerrar de ojos. 50 millones de balis. Con esa cantidad de dinero, podría pagarle a la familia Goibniu para que le construyera su propio taller privado. En poco tiempo, esta ciudad iba a ser escenario de algunos incidentes aterradores. La familia Hefesto le respaldaba, pero nada superaba la seguridad de tener el poder real en tus propias manos. Ahora que ya no solo observaba esta ciudad a través de una pantalla, no podía permitirse el lujo de quedarse al margen. ¿Quién sabía si se vería envuelto en ese lío?
Necesito ponerme más fuerte, y rápido. Al mismo tiempo, necesito fortalecer a algunos aliados de confianza. Ya tenía a algunas personas en mente. El primero en la lista fue Ardi Barma. Era amable, tenía un fuerte sentido de la justicia y rebosaba potencial. Si alguien merecía portar su Zanpakuto, era ella. Además, en ese momento era de nivel 2 y estaba a punto de alcanzar el nivel 3, lo que sin duda atraería mucha atención. Si su reputación quedara ligada a una Zanpakuto, la estrella derivada de sus hazañas sin duda se transmitiría a él. Claro, los aventureros de nivel 5 o 6 tenían mucha más influencia, pero lograr una gran hazaña a ese nivel era casi imposible. Teniendo esto en cuenta, su público objetivo eran los novatos prometedores. Ardi, la familia Astraea, esa mujer lobo tsundere, Vallen, o como se llamara. Todos ellos seguían desarrollando su poder y subiendo de nivel rápidamente. Tenía muchas opciones. Ahora, todo dependía de con quién se encontrara primero. Riley pasó más de la mitad del día en el sexto piso, consumiendo 7 u 8 pociones de recuperación en el proceso. Perdió la cuenta de cuántos monstruos había masacrado. Lo único que sabía era que su bolsa estaba repleta de piedras mágicas. Justo cuando Riley estaba recogiendo su último botín, un grupo de 5 personas subió desde un piso inferior. En la fiesta solo había chicas guapas. Caminaban despacio, charlando mientras se desplazaban. Ryu se adelantó otra vez hoy. Alice, esta vez sí que tienes que regañarla. Comillas que, Kaguya también iba muy por delante, no. Comillas eres 5 años demasiado joven para intentar competir conmigo, inútil elfo. Comillas tú lo dijiste otra vez, no soy inútil. Ahí, estos dos siempre están peleando. Jaja, no pasa nada, Nece, solo significa que son cercanos. Comillas ¿quién demonios es amigo íntimo de ella? Comillas ¿quién demonios es amigo íntimo de ella? Lo gritaron exactamente al mismo tiempo. Comillas oye, mira, ¿qué demonios es eso? Una niña llamada Nece señaló hacia adelante, con expresión de asombro. Ryu y Kaguya, que seguían discutiendo, se giraron para mirar. La primera en tener una visión clara fue la líder del grupo, una chica pelirroja llamada Alice. Comillas son piedras mágicas. Hay piedras mágicas volando por toda la mazmorra. Alice se quedó mirando la extraña escena y se giró para asegurarse de que no estaba alucinando. No, todos los demás también lo vieron. Comillas oye, vamos a echar un vistazo, gritó Alice, muy emocionada. Pero no se quedó allí parada, sino que salió corriendo directamente hacia allí. Gritar en la mazmorra, romper la formación, huir solos. Estas eran señales de alarma enormes para cualquier aventurero, pero a estas chicas les importaba un bledo. Solo había una razón por la que actuaban de forma tan imprudente, estaban en los pisos superiores. Las probabilidades de que algo allí representara una amenaza real para ellos eran prácticamente nulas. Riley extendió la mano y atrapó la piedra mágica que Aineko traía consigo, metiéndola en su mochila mientras se preparaba para marcharse. En ese preciso instante, o pasos rápidos que se acercaban. Escuchó atentamente. No sonaba como un monstruo, ni tampoco como alguien que huye para salvar su vida. Un segundo después, sujetó a Aineko con la mano derecha y tiró de su asauchi con la izquierda. Permaneció tenso durante unos segundos antes de que alguien irrumpiera repentinamente entre las sombras. Comillas una niña. Riley vio a una hermosa chica con el pelo rojo fuego recogido en una coleta alta. Bajó un poco la guardia, inclinando la hoja hacia el suelo. Comillas Alice miró fijamente al chico que tenía delante, totalmente sorprendida de ver a alguien más allí. Su llegada fue como una luz verde. Una a una, más chicas guapas fueron entrando detrás de ella. En el instante en que apareció cierto elfo inútil, Riley supo exactamente a quién estaba viendo. Era la familia Astraea. Comillas wow, es un chico guapo. La diosa de la justicia y el orden, Astrea. Su belleza se mantuvo intacta incluso frente a la diosa de la pureza, Artemisa. Impulsada por sus ideales, su familia se dedicaba por completo a la justicia. Incluso con solo 11 miembros, eran prácticamente los guardianes de la ciudad. Riley comparó sus rostros con sus recuerdos. Reconoció a 3 de las 5 chicas que tenía delante. La chica más extrovertida, con la larga coleta roja, era Alice Lovell. La chica que lucía un kimono, una larga melena negra cortada al estilo princesa y rasgos del lejano oriente era Gojo Uno Kaguya. Y la elfa con el pelo largo y rubio y esa aura fría y deslumbrante era Ryu Leon.
Rayleigh miró fijamente a Ryu, como si intentara grabar su mirada en su cerebro. Claro que sí, básicamente es una skin de edición limitada. Después de todo el caos que se desata, esta elfa se esconderá y se teñirá el pelo de verde con magia. Si mantuviera ese aspecto durante la historia principal, Vallen, o como se llame, no tendría ninguna posibilidad. Ryu no era ciego. Ella notó que él la miraba fijamente y frunció el ceño. Rayleigh desvió la mirada y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Todos los miembros de la familia Astraea eran de nivel 2 o superior. Si les dejaba tomar la delantera, eliminarían a todos los monstruos en el camino de ascenso, lo que le permitiría llegar a la superficie sin obstáculos. Pero no esperaba que se acercaran tanto. Ese emblema, ¿perteneces a la familia Hefesto?, preguntó Alice. Rayleigh asintió con naturalidad. Sí. Una chica llamada Nece se acercó, con expresión curiosa. ¿Comillas un herrero regentando la mazmorra en solitario? Rayleigh se encogió de hombros. Acabo de llegar a horario. Todavía no he encontrado un grupo con el que congenie. ¿Completar la mazmorra en solitario? Eso es una locura que ni un tramposo podría lograr. Este mundo tenía 3 grandes misiones, el gran mar de árboles, el valle del dragón y la mazmorra. La mazmorra llevaba allí más de 3000 años. Era un enorme agujero en el borde del continente que no dejaba de expulsar hordas interminables de monstruos, y estos eran mucho más resistentes que cualquier cosa que hubiera en la superficie. Las estadísticas de estos monstruos igualaban fácilmente las de los aventureros que habían recibido a Falma. Sinceramente, solían ser muy superiores. Si nos basamos únicamente en las estadísticas, tus posibilidades de ganar eran, en el mejor de los casos, del 50%. Y eso sin tener en cuenta que estos cabrones se movían en manada y que realmente sabían usar tácticas. Los monstruos jefes raros tenían estadísticas que dejaban a los aventureros muy atrás, convirtiéndolos en una auténtica pesadilla a la hora de enfrentarse a ellos. Así que, si querías profundizar, necesitabas una fiesta. Explorando solo así, llegar al 10º piso era prácticamente el límite. Imagínate ser atacado en masa por una docena de Oyous de clase adjuchas. Incluso un Shinigami de nivel capitán estaría jodido. Esta era la era de los dioses. El nivel de poder aquí era completamente diferente al de los mundos con poca magia. Los héroes surgían por doquier y los tramposos abundaban. Estás siendo demasiado imprudente. Acabas de llegar a horario y ya estás en el 6º piso. Si tu suerte fuera un poco peor, ya estarías muerto. La que hablaba era una payún con el pelo corto y rosa y una cara bonita. Esa era Lira. Rayleigh sonrió y asintió. Gracias por avisarme. Comillas, oye, no lo ignores. Lira tiene razón, la mazmorra no es ninguna broma, dijo Alice, visiblemente inquieta. En realidad, te perseguí porque vi una piedra mágica volando. Una piedra mágica voladora. Ah, así que de eso se trataba. Con razón parecía que se estaba conteniendo para hacer una pregunta. Rayleigh desenvainó su espada. En el instante en que su espada salió de la vaina, las 4 chicas que apoyaban a Alice se pusieron en estado de máxima alerta. No se molestó en explicar nada, simplemente activó su Shikai. Gruñe, Aineko. Rayleigh liberó su Zanpakuto. Ante los ojos atónitos de las chicas, la espada de Aineko se convirtió en cenizas y se disolvió en el aire. Comillas, ¿qué demonios? Comillas, la cuchilla ha desaparecido. Comillas, ¿se rompió? No, no es eso. No se ha esfumado así como así. Ryu y Kaguya se percataron del polvo que se arremolinaba alrededor de Rayleigh. Esto no era una brisa natural. Justo delante de ellos, Rayleigh controló el polvo para que envolviera una piedra mágica y la elevara en el aire. Comillas, está flotando, exclamó Alice, sin aliento. Comillas, santo cielo, ¿qué es esto? Magia. ¿Hechicería? Un truco. El rostro de Kaguya se tornó completamente serio. Idiotas, dijo. Alice, mira más de cerca, hay partículas finas en el aire. Comillas, espera, ¿qué? Alice entrecerró los ojos, mirando fijamente como si intentara leer la letra pequeña. Finalmente, lo vio. Vaya, así que así es como funciona. Este es un argumento de venta perfecto. Al ver que los tenía a todos enganchados, Rayleigh desactivó su Shikai. El polvo volvió a fluir hasta la empuñadura, transformando la hoja en una hoja normal. Las chicas se quedaron mirando, totalmente estupefactas. El polvo se convirtió de nuevo en una espada. Capítulo 9, Alice Lovell. Comillas, la hoja se convirtió en polvo y luego se reformó de nuevo en una espada. Ryu se quedó mirando, conmocionado por todo lo sucedido. Por otro lado, Kaguya se percató de que Rayleigh llevaba otra espada.
Esto probablemente no sea magia, pensó. Una espada mágica, tal vez. Interesante. Al ver que la Zanpakuto los había enganchado, Rayleigh atacó mientras el hierro estaba caliente. Yo la hice. Es una Zanpakuto, Aineko, explicó. Como acabas de ver, se convierte en ceniza. También altera la arena y el polvo circundantes, otorgando a quien la empuña un control total sobre el polvo. ¿Zanpakuto? Las chicas se miraron entre sí. Ninguna de ellas había oído hablar jamás de una espada como esa. Kaguya intervino, comillas, nos estás diciendo que el poder proviene de la espada misma. Rayleigh sonrió con sorna, invirtiendo el agarre de la espada para que apuntara al suelo. Por supuesto, este es el poder de Aineko. Las Zanpakuto que fabrico pueden parecer katanas normales a primera vista, pero no se parecen en nada. Una Zanpakuto se forja a partir de un alma. Es básicamente una extensión de quien la empuña, su otra mitad. Cada espada tiene un nombre. Si lo pronuncias, desatas su verdadero poder. Yo lo llamo Shikai. Sí, el nombre es muy importante. Además, si sigues hablando con tu Zanpakuto y te ganas su respeto, podrás alcanzar un nivel aún más alto. Comillas, yo lo llamo Bankai. La cantidad de poder que emite una Zanpakuto depende del usuario. Si alguien llega a alcanzar el Bankai, bueno, mierda, estoy hablando demasiado. Rayleigh se interrumpió a sí mismo. Alice salió de su trance y apretó los puños. Estaba emocionada. Comillas, eso es una locura. Una Zanpakuto. Nunca había visto un arma mágica como esa. A Lyra, la Payún, le costaba creerlo. Intentó averiguar cómo demonios había desaparecido la hoja, pero no lo consiguió. Aún así, no podía creer que una espada de aspecto tan común pudiera tener semejante poder. Aquello la dejó completamente de lado. Si Horario realmente tuviera armas tan poderosas, ¿por qué los aventureros de alto nivel las ignorarían? Lyra era perspicaz y, por naturaleza, paranoica. Kaguya también sentía esa duda. Según lo que dijo este tipo, una sola Zanpakuto equivalía a un hechizo muy poderoso. Y como era un arma, no requería ranuras mágicas. Incluso algún pobre infeliz sin magia ni habilidades podía usarla. Eso no solo fue poderoso, sino que cambió el rumbo del juego. Podría poner patas arriba toda la estructura de poder de Horario. Al pensarlo, no pudo evitar preguntarse si el emblema de su familia era falso. Quizás se trate de una estafa orquestada por Evilus. Una Zanpakuto. Si no hubiera sido por esa espada, ya habría intentado arrestarlo. Rayleigh no tenía ni idea de que su discurso de ventas lo hacía parecer tan sospechoso. Incluso pensaron que podría estar con Evilus. Solo Alice lo compró. Como una niña curiosa, señaló a la Asauchi. Comillas, ¿y esta? ¿También es una Zanpakuto? ¿Qué tipo de poderes tiene? Comillas, este. Rayleigh vaciló un segundo. Aún no es una Zanpakuto, pero alguien ya la ha reservado. Entonces, ¿existe alguna Zanpakuto para usuarios de fuego? Preguntó Alice, con los ojos prácticamente brillantes. ¿Fuego? La pregunta de Alice hizo que Rayleigh pensara en el Zanpakuto de tipo fuego más antiguo y rudo, Rijin Hakka. Luego estaba Tobiume, la espada del saco de boxeo número 1 de la Sociedad de Almas. Pero Tobiume era una broma comparado con Rijin Hakka, solo lanzaba bolas de fuego. No, espera, ¿no hay otro tipo de fuego, uno que use un tipo de clase capitán? El Zanpakuto de Ishinshiba, el padre de Ichigo, antiguo capitán de la 10ª división, en Getsu. Cuando se libera en Getsu, descarga una enorme cantidad de presión espiritual en la hoja para que escupa llamas, aumentando así su poder de ataque. También puede manipular ese fuego para quemar o hacer volar por los aires a los enemigos. Comillas, claro que sí, y es potentísimo. Ah, y además te permite escupir fuego. Comillas, Comillas, escupe fuego. Los ojos de Alice se iluminaron. Comillas, eso es increíble. Oh, olvidé presentarme. Soy Alice, Alice Lovell, capitana de la familia Astraea. Comillas, quiero la Zanpakuto que me permita escupir fuego. Comillas, espera, Alice. Comillas, oye, cálmate, capitán idiota. Al ver la reacción de los demás, Rayleigh supo que su discurso de ventas le había salido mal. No se molestó en dar explicaciones. En cambio, simplemente dijo, me voy por hoy. Alice, San, si de verdad quieres una de mis espadas, puedes hacerme un pedido personalizado en la armería de la familia Hefesto. Comillas, de acuerdo, lo haré. Comillas, ey. Que alguien detenga a este idiota. Rayleigh regresó a la superficie con su botín y se dirigió al gremio para intercambiar sus piedras mágicas por dinero en efectivo. Poco después de abandonar el gremio,
O que alguien gritaba su nombre. Se dio la vuelta. Y vio a Dios. Comillas, gracias a Dios, por fin te encontré, Riley, gritó Ardy, saludando con la mano y acercándose corriendo con una enorme sonrisa. Claro que sí, el cliente es Dios, y uno muy rico, además. Había gastado todos sus valis anteriores en pociones de recuperación. Eran la única forma de apuntalar sus patéticas estadísticas y extender la duración de su Shikai. 7 pociones en total, con un coste de 1050 valis. Acaba de cambiar todas las piedras mágicas que reunió hoy por 30.000 valis. No es que fuera lento matando monstruos, es que los cabrones de los pisos superiores reaparecían demasiado lento. Con el Shikai de Aineko, cultivar en el sexto piso era pan comido, como cortar el césped. Aún así, solo se llevó 30.000 valis. Solo logró forjar una Sauchi adicional porque uno de los herreros más veteranos prácticamente le regaló los materiales. Los materiales para un solo Asauchi cuestan la friolera de 1.000.000 de valis. Llevaba un año en este mundo de mierda. Le llevó 5 meses simplemente arrastrar su trasero hasta horario. Antes de eso, se pasaba todo el tiempo reuniendo dinero a duras penas. ¿Por qué no vino a horario desde el principio? Porque este era otro mundo. Un mundo primitivo, atrasado, bárbaro y peligroso. Emprender un viaje sin estar preparado era prácticamente un suicidio. Al recordar el esfuerzo titánico que supuso forjar su primera Sauchi y ahorrar lo suficiente para viajar, la obsesión de Riley por el dinero alcanzó un nivel completamente nuevo. Para un herrero, tener su propio taller era imprescindible, pero eso costaba millones, quizás incluso decenas de millones de valis. Dentro de la familia, por el momento solo podía aceptar los trabajos de forja más básicos, como fabricar espadas de hierro. Cada espada le reportaba 1000 valis, apenas suficiente para comprar 3 platos de espaguetis. Forjar 10 espadas al día solo le reportaría 10.000 valis. Eso representaba un tercio de lo que ganaba hoy, y tampoco le daría mucho en estrella. Así pues, al ver a Ardy de pie frente a él, lo único que Riley vio fueron 50 millones de valis tirados en el suelo, listos para ser recogidos. Ardy. Por lo que oía, Riley dedujo que ella llevaba un tiempo buscándolo. Probablemente se trataba de su acuerdo. Un arma personalizada. Comillas, Riley, de verdad has entrado en la familia Hefesto. Enhorabuena. La chica le dedicó una enorme y sincera sonrisa. Su sonrisa era tan radiante que parecía calentar el aire a su alrededor. Se alegraba por él, aunque no tenía nada que ver con ella. Riley le devolvió la sonrisa. Gracias. Ahora que eres herrero en la familia Hefesto, ¿podrías forjar un arma para mí? Sí, dijo Riley, mirando a la chica con total seguridad. Elige una espada hecha por mí y no te arrepentirás. Comíllase, pero estoy más acostumbrado a las espadas. ¿No puedes hacerme una? Ardy parecía un poco preocupado. Riley negó con la cabeza. La señaló con el dedo y dijo, la forma no es lo importante, la clave es, el alma. El alma, ¿ya lo habías mencionado antes? No. Al ver la expresión de confusión de Ardy, Riley se puso serio. Bajó la voz. Las Zanpakuto que forjo son armas imbuidas del alma del usuario. No estoy usando una metáfora, es literal, físico, ¿lo entiendes? Una Zanpakuto es otro tú. Si alguna vez comprendes lo que digo, podrás alcanzar el Bankai. Kai Ardy ladeó la cabeza. Hizo una pregunta para aclarar las cosas, pero ahora se sentía aún más perdida. No le des demasiadas vueltas, dijo Riley. Una vez que tengas tu Zanpakuto en tus manos, la mayoría de esas preguntas se responderán solas. Al oír eso, Ardy asintió. Comillas, lo entiendo. Entonces, ¿cuándo empezamos? MMM. Mañana por la mañana a las 8, nos vemos delante del gremio. Comillas, bueno. Nos vemos mañana, entonces. Sí, nos vemos mañana, Riley. Claro que sí, por fin he hecho una venta. De camino de vuelta a su familia, la idea de vender su primera Zanpakuto le aceleraba el corazón. Respiró hondo, levantó el brazo derecho y señaló con un dedo hacia el cielo. El prólogo de una leyenda comienza mañana. Tras esa declaración tan arrogante, Riley aceleró el paso. No tenía taller propio, y desde luego, a los forasteros no se les permitía el acceso a las zonas de trabajo internas de la familia. Así que tuvo que encontrar un lugar en la ciudad donde alquilar antes de mañana. TSK. Para ser el comienzo de una leyenda, esto es bastante decepcionante. Esa noche, Tsubaki le dio una llave. Era de un lugar donde ella solía encerrarse para forjar armas.
Dado que necesitaba forjar sin parar durante un mes seguido, hacerlo en la base de la familia solo enfadaría a la gente o provocaría que la interrumpieran. Así que preparó un rincón tranquilo y apartado. Se rumoreaba que en esa misma habitación habían nacido algunas armas de primera clase. Al tomar la llave, Riley pensó para sí mismo que la segunda Zanpakuto de este mundo también estaba a punto de nacer allí. Por cierto, añadió Tsubaki, hace tiempo que nadie lo usa, así que probablemente necesite una buena limpieza. Considéralo como parte del alquiler. Cuento contigo, ¿de acuerdo? Capítulo 10, Ardi Zanpakuto. Carraspeo, tío. Eso es lo que hoy, de acuerdo. Pero aún así. Esto está demasiado sucio. A las 8:19 de la mañana, Riley y Ardi llegaron a la dirección indicada para recoger la llave. En el instante en que abrió la puerta, una nube de polvo que parecía haber estado allí durante siglos salió disparada y casi lo tiró al suelo. A su lado, Ardi miró el lugar horrorizado y retrocedió 2 pasos. TCH. Riley escupió la suciedad de su boca. Estaba cubierto de mugre incluso antes de levantar un martillo. Desenvainó su espada. Comillas gruñe, Aineko. Auge. El poder bruto de su Shikai hizo que su presión espiritual aumentara. El rostro de Ardi cambió al sentir cómo un peso aplastante se desprendía de Riley. Pero lo más loco apenas estaba comenzando. La Zanpakuto en la mano de Riley se fue desintegrando, disolviéndose en una niebla gris arremolinada. Silbido. Bajo su control, la niebla gris se expandió y se convirtió en una pequeña tormenta. La tormenta irrumpió en la casa, agarrando todo el polvo suelto y arrastrándolo hacia el exterior. Dragones de polvo surgieron de todos los rincones, chocando entre sí para formar una esfera gigantesca. Riley controló la esfera y estrelló toda esa tierra contra un camión de carbón cercano. Después de eso, desactivó su Shikai. La niebla se concentró y se solidificó formando una hoja, y Riley envainó la espada. Ardi, que presenció todo, preguntó conmocionado, comillas Riley, ¿cómo hiciste eso? La espada, de verdad se transformó en eso. Al verla con esa expresión de asombro y emoción, Riley se sintió muy bien con su reacción. Él le explicó las habilidades de Aineko. Ardi escuchaba en silencio como un ratón. Su rostro cambiaba constantemente hasta que finalmente pareció muy emocionada. Entonces mi espada, mi Zanpakuto, ¿va a ser así de genial? Comillas claro que sí, dijo Riley, entrando al taller. Ahora que Aineko había limpiado el polvo, el lugar no brillaba, pero tampoco era ya un tugurio inmundo. Ardi lo siguió adentro, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Hace apenas un minuto, este lugar era una pesadilla. Ahora no hay ni una mota de polvo por ninguna parte. Una Zanpakuto tipo brisa suave, con el poder de controlar el polvo, pensó. Eso es genial. Primero, tenemos que encender la caldera, dijo Riley, mientras la llenaba de combustible. Es hora de encender el motor. A27, Yoku. Riley lanzó con naturalidad el hechizo de bajo nivel, provocando una exclamación de asombro en Ardi. Comillas Riley, ¿puedes usar magia? Sí, puedo. Te queda muy bien, encaja con tu estilo de herrero. Riley solo sonrió y no dijo nada más. Su magia era Kid. Sin contar a Kai, los caminos de Ari y Bakuz tenían cada uno 99 hechizos. Cuanto mayor era el número, más potente era el ataque. Este era solo el número 7. Un hechizo Kid básico que era incluso más débil que Ad4, Byakurai. Conversaron mientras esperaban a que se calentara la caldera. Un par de horas después, Riley sacó la Asauchi envainada en blanco. Muy bien, empezamos. Sigue mis instrucciones al pie de la letra, ¿entendido? Vale. MMM. Riley agarró el Asauchi, cerró los ojos y se concentró. Unos segundos después, el Asauchi emitió un destello de luz azul. Brillaba con tanta intensidad que ya ni siquiera parecía sólido. Riley parecía muy serio mientras apuntaba con la cuchilla a Ardi. No te muevas, no te harás daño. Ardi observó, algo asustada, como Riley se acercaba con la espada, pero como confiaba en él, no se inmutó. Entonces vio cómo la hoja brillante la atravesaba por completo. ¿Yo fui apuñalado? Pero, no duele en absoluto. Ardi miró fijamente a Riley, totalmente perdido. Un segundo después, sintió un temblor en lo más profundo de su ser. Esa sensación no provenía de su cerebro, sus músculos, su sangre ni su corazón. Venía de un lugar mucho más profundo que ella ni siquiera podía explicar. Entonces, una palabra que Riley no dejaba de repetir le vino a la mente. Alma.
Eso fue todo. Sintió que su alma temblaba. Entonces se percató de que las manos de Riley estaban vacías. La espada que él sostenía hacía un segundo había aparecido mágicamente en sus propias manos. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. Ardi, mete la cuchilla en el horno. Comillas bien. La chica hizo lo que le dijeron, deslizando la hoja dentro del horno. Sintió una extraña atracción mágica, como si la espada se hubiera conectado de alguna manera con ella. Dentro del horno, el asauchi brillaba al rojo vivo. Riley observó cómo se cocinaba la cuchilla. En cuanto supo que era el momento adecuado, lo sacó con las tenazas, lo arrojó sobre el yunque y se puso a trabajar con el mazo de 2 manos. Sonido metálico. Sonido metálico. El trabajo incesante de forja dejó a Riley empapado en sudor. No se trata solo del calor sofocante del taller, sino también del gran desgaste físico y la presión espiritual que supone para él. Podía sentir cómo la Zanpakuto que tenía delante alcanzaba las etapas finales de la fusión. Comillas solo un último paso. Ardi. Comillas agárralo. Comillas esta es tu Zanpakuto. Impresionado por el proceso de forjado, Ardi se quedó mirando la hoja. Hacía tanto calor que quemaba la piel y derretía la carne. Por alguna extraña razón, la sangre en sus venas empezó a hervir. Temblorosa, extendió la mano y agarró la empuñadura. En el instante en que lo tocó, cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero el dolor nunca llegó. En cambio, escuchó una voz que la saludaba. Incluso se presentó y le dio su nombre. Todo encajó a la perfección. Eso es todo. Ese es tu nombre. Mi Zanpakuto. Los ojos de Ardi se abrieron de golpe. La Zanpakuto que sostenía en la mano, envuelta en una intensa presión espiritual, comenzó a moverse. Nejibana. El asauchi original desapareció. En su lugar había una espada larga de estilo occidental con su vaina. Al ver que sucedía aquello tan extraño, Ardi finalmente comprendió lo que Riley quería decir. La forma no es lo importante, lo que importa es el alma. Al sostener la espada, la sentía como una extensión de su propio brazo. El diseño encajaba a la perfección con sus gustos. Riley exhaló un largo suspiro de cansancio, se dejó caer en un taburete y apoyó las manos sobre las rodillas para recuperar el aliento. Puedo sentir la presencia de Nejibana, dijo Ardi. Cerró los ojos y deslizó una mano por la hoja. Es increíble. Estoy agotada. Me voy, gimió Riley. Sentía la cabeza terriblemente pesada. Simplemente transfiere la comisión a través del gremio. Tras separarse de Ardi, apenas recordaba el camino a casa. En cuanto llegó a la base de la familia, se desplomó de bruces sobre la cama y perdió el conocimiento. Mientras tanto, Ardi miró la hora y salió corriendo hacia la plaza de la fuente frente a la Torre de Babel, con su nueva Zanpakuto atada a la cintura. Comillas perdón por llegar tarde. Su grupo de la familia Ganesa ya la estaba esperando. A la cabeza del grupo iba una mujer alta y guapísima con el pelo corto y azul. Lo siento, Ne-san. La mujer a la que Ardi llamaba Ne-san se parecía mucho a ella. Pero como hermana mayor, Sakti era mucho más madura. Transmitía una calma y una autoridad impresionantes, la imagen perfecta de una mujer fuerte y decidida. Ardi, en cambio, seguía pareciendo una niña a su lado. No te preocupes, dijo Sakti. De todas formas, ya íbamos a salir. Le echó un vistazo a la nueva arma que su hermana pequeña llevaba en la cadera. Sakti sabía lo que Ardi tramaba, pero no pensó que tardaría tanto. Según su experiencia, llegar tarde generalmente significaba problemas, situaciones imprevistas, incertidumbre y peligro. De acuerdo, vámonos. Siguiendo el ejemplo de Sakti, los novatos de la familia Ganesa hicieron un buen tiempo. Llegaron a los pisos intermedios en un abrir y cerrar de ojos. Como capitana de la familia, Sakti lideraba esta incursión para ayudar a los nuevos miembros de nivel 2 a acostumbrarse al ritmo brutal de los pisos intermedios. Todo lo que estaba desde el piso 13 hacia abajo se consideraba pisos intermedios. Era una zona de alta dificultad a la que los aventureros de nivel 1 no tenían acceso. Solo los aventureros de alto nivel que alcanzaban el nivel 2 estaban cualificados para recorrerla en grupo. A partir de los pisos intermedios, los monstruos no solo eran más duros, sino que te atacaban en masa y reaparecían a un ritmo implacable. Los novatos que llegaban a los pisos intermedios solían acabar en serios apuros porque no podían adaptarse al ritmo frenético del combate. Pero tener al capitán Sakti con ellos lo cambió todo. Aunque aún no era una aventurera de primera clase de nivel 5,
Sus estadísticas de nivel 4 eran más que suficientes para lidiar con el 80% de las tonterías que les arrojaban los pisos intermedios. Con el apoyo de algunos jugadores de nivel 2, su estrategia era prácticamente infalible. Comillas, cuidado con tu izquierda. Guerrero, cubre al arquero. Comillas, Ardi, dale al mago algo de tiempo para recitar el conjuro. Sakti no solo daba órdenes, era el pilar del equipo. Sus instrucciones, serenas y precisas, mantenían el ritmo de la batalla bajo control. Comillas en ello. Ardi se abalanzó sobre dos monstruos que se acercaban, blandiendo su espada para hacerlos retroceder. El piso 13 estaba habitado principalmente por dos tipos de monstruos. Uno de ellos era el sabueso infernal, con el que el equipo de Ganesha estaba lidiando en ese momento. Estos mestizos del tamaño de una ternera no solo eran rápidos, tenían un arsenal de trucos peligrosos. Sus colmillos, garras y agilidad descomunal ya eran un verdadero quebradero de cabeza. Pero lo que realmente nos fastidiaba eran sus ataques de fuego a larga distancia. Estos cabrones siempre cazaban en manada. Si una pelea se prolongaba demasiado, su número no haría más que multiplicarse. Al ver que los sabuesos del infierno retrocedían, Sakti gritó rápidamente a su hermana. Comillas, espera, Ardi, no te alejes demasiado del grupo. Originalmente, la forma, el estado y las habilidades de una Zanpakuto estaban determinados por el alma del Shinigami. La habilidad de Rayleigh, la espada del alma, Zanpakuto, le permitió no solo forjar Zanpakuto, sino también nombrarlas y definir sus poderes. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.